La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a su programación de la verdad en amor, a su programa número 33, que gracias a Dios estamos teniendo la oportunidad en este momento de poder preparar esta lección para su beneficio espiritual. Muchas gracias a todos mis hermanos que oran por este esfuerzo para que su servidor pueda continuar adelante exponiendo la palabra de Dios y compartiendo estos principios hermosos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por algunas semanas hemos estado estudiando la carta de Filipenses bajo el título Viviendo por Cristo. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a continuar considerando tomado de la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 de la carta de Filipenses. Así que si tiene su Biblia, y espero que la tenga, al lado también de su papel y lápiz para tomar notas, vayamos ahí al capítulo 4 y vamos a estar considerando los versículos 5 en adelante, y de ahí estaremos tomando la lección. Recuerde que he estado respondiendo a la pregunta ¿qué significa vivir por Cristo? Así que en esta ocasión pues no va a ser la excepción. Voy a continuar proveyendo la respuesta a esta pregunta ¿qué significa vivir por Cristo? Hermanos, es mi oración de que todos estemos aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Esa es mi oración ferviente, que este ministerio esté siendo de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Así que Dios nos bendiga, Dios nos siga dando las fuerzas y el ánimo para continuar sirviéndole en su reino, ¿verdad? Así que vamos ahí a Filipenses capítulo 4 y pues vamos a leer aquí los versículos 5 hasta el versículo 9. Filipenses capítulo 4 del versículo 5 hasta el versículo 9. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es, una hermosa sección donde Pablo continúa animando a la iglesia en Filipos. Recordemos una vez más, una iglesia muy cercana al corazón del apóstol Pablo. Así que vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué significa vivir por Cristo? Bueno, según el versículo 5, vivir por Cristo significa vivir una vida de bondad, vivir una vida de amabilidad.
Dice aquí el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Note vuestra gentileza. Esta palabra puede ser traducida como bondad y también como amabilidad. Vivir por Cristo significa eso, vivir una vida donde somos bondadosos, somos amables a los demás. Dice aquí, pues sea conocida de todos los hombres. Y luego cuando se analiza, hermanos, el texto en su gramática del idioma griego, idioma con el cual se escribió el Nuevo Testamento, aquí el apóstol Pablo está dando un mandato que se debe obedecer. Debe ser conocida a todos los hombres, literalmente. Entonces debemos de ser un gran ejemplo en cuanto a lo que es bondad, en cuanto a lo que es gentileza, en cuanto a lo que es amabilidad. El pueblo de Dios debe ser siempre diferente a las personas que están en el mundo y que no tienen a Cristo en sus vidas. El cristiano siempre se va a esforzar por ser un buen ejemplo a todos los que nos rodean. Recuerde que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nuestro buen ejemplo, nuestra bondad, amabilidad y gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Esas fueron las características que en realidad estuvieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue misericordioso, fue amable para con todas las personas. Las personas podían acercarse a Jesús, podían, platicar con Jesucristo, y Jesucristo iba a tratar a estas personas con respeto, con cortesía, con amabilidad, con bondad y con gentileza. Él siempre se esforzó por hacer el bien a todas las personas. Y nosotros también, hermanos, debemos de hacer bien a todas las personas. En Marcos capítulo 12 y versículo 31, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, dice Jesucristo, de la misma manera debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tenemos bondad, gentileza, si tenemos amabilidad para con los demás, estas son características que nos van a ayudar para poder acercarnos a las personas y así de esta manera poder tener la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con cada uno de ellos. Así que, ¿qué significa vivir por Cristo? Significa vivir una vida de bondad, ser amables para con todos. Esto significa que vamos a dejar a un lado actitudes que son contrarias a lo que es la bondad y la amabilidad. Note lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículos 31 en adelante. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note cómo el apóstol Pablo, aquí exhortando a la iglesia en Éfeso, les anima a que se quiten todas estas actitudes que una vez más son contrarias a una actitud de bondad, gentileza y amabilidad para con todos. En el 32 dice, sed benignos unos con otros, y luego dice misericordiosos. Cuando este es el caso, vamos a poder perdonar a los demás, vamos a poder hacer el bien a los demás, y estas cosas nos van a ayudar para ser un buen ejemplo a aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo y también a aquellos que ya lo han obedecido.
y vamos a poder cumplir con el mandamiento que el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Filipos y que también tiene aplicación práctica para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a dejar la amargura, vamos a dejar todas esas cosas que son contrarios a lo que es una actitud de bondad, gentileza y amabilidad para con todos los hombres. Ahora, en el versículo 6, ¿qué significa vivir por Cristo? Bueno, según el versículo 6, significa vivir una vida de confianza en Dios. Así es, vivir por Cristo significa vivir una vida de confianza en Dios. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note, vivir por Cristo significa eso, mis amados hermanos. Significa que vamos a vivir una vida de confianza en Dios. Pablo da otra orden aquí a los hermanos, porque este texto se encuentra en el modo imperativo, donde dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Así que yo sé que vamos a enfrentar muchas dificultades en nuestra vida como cristianos, pero es importante que cuando enfrentemos dificultades, cuando enfrentemos tribulaciones o persecuciones, como también las enfrentaban nuestros hermanos en el primer siglo, cuando ese sea el caso, hermanos, es importante que tengamos en mente ir a nuestro Dios en oración, porque Él está en control de todas las cosas. Necesitamos tener una plena confianza en nuestro Dios y reconocer de que Él está ahí para nuestras necesidades. Él está ahí para ayudarnos. Recuerde que Él ha dicho en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. En Juan 16:33, Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estén tranquilos, yo he vencido al mundo. Recuerde que ninguna aflicción de este mundo se compara con la gloria que en nosotros se ha de manifestar en aquel día. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 18, por lo cual estoy convencido de que las cosas de este tiempo presente, las aflicciones de este tiempo presente, no se comparan con la gloria que se ha de manifestar en nosotros en aquel día. Recordemos que no hay absolutamente nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo dijo, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos de vivir una vida una vez más, de confianza en Dios. Cuando vivimos por Cristo, esto es necesario. Ahora Pablo le escribe a nuestros hermanos ahí en Filipos y les dice, hermanos, por nada estéis afanosos, no estén preocupados, Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas. Si usted se fija ahí en Filipenses capítulo 4, ahorita que acabamos de ver el versículo 5, el texto termina, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Esa palabra cerca puede ser traducida como el Señor está a nuestro lado, a nuestro lado. Entonces, el Señor está cerca, el Señor está atento a todas nuestras necesidades. Y una vez más, Él está en control de todas las cosas. Por eso hay que esforzarnos a lo máximo por no estar afanosos, ansiosos, porque muchas veces, hermanos, cuando no se controla las preocupaciones, cuando no se controlan las preocupaciones, cuando no se controla la ansiedad, cuando no se controlan estas cosas, hermanos, muchos se han apartado del camino del Señor. Muchos han permitido que las preocupaciones y los afanes de este mundo los aparten, una vez más, de servir a nuestro Dios. Usted recuerda la parábola del sembrador.
cómo la semilla cayó en diferentes terrenos. Y uno de esos terrenos, una vez más, los afanes, las preocupaciones, las aflicciones de la vida, una vez más, hacen que no exista que no produzca el crecimiento que debe producir. Por eso Pablo pone un imperativo en este texto para que los hermanos confíen en Dios, pongan las cosas en las manos de Dios. En 1 de Pedro 4, versículos 12 en adelante, el apóstol Pedro ahí les habla del sufrimiento y cuál debe ser la actitud que ellos deben tener cuando sufren. Y al final de esa sección él les dice, hermanos, encomienden su causa al Señor. Y eso es lo mismo que debemos hacer. Dice Isaías 55, 22, echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos observar cómo una vez más Dios no desamparó a su pueblo. Dios siempre estuvo ahí presente para ayudar a su pueblo a seguir adelante. Así que, hermanos, vivir por Cristo significa vivir una vida de confianza en Dios. Ahora note ahí en el versículo 7, qué es lo que va a suceder si ponemos en práctica los versículos anteriores al versículo 7. Dice aquí, si confiamos, si llevamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, si llevamos nuestra causa delante del Señor, si nos acercamos hasta el trono de la gracia para ese oportuno socorro, Hebreos 4 y versículo 16, si una vez más echamos nuestra carga a Dios, Él se va a preocupar por nosotros, Él nos va a ayudar. Y note lo que dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la hermosa bendición, que esa paz de Dios va a estar en nuestra vida. Y pase lo que pase, venga lo que venga en nuestra vida, a nuestra vida, vamos a tener esa paz de Dios que es la que nos va a ayudar a seguir adelante. Recordemos las palabras de Cristo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. Y recordemos que paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Entonces, eso es paz. Paz no significa que no vamos a sufrir, que no vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio de Cristo. Pero paz es lo que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a seguir adelante sirviendo a nuestro Padre Celestial. Así que tengamos eso, ¿verdad? Presente. Ahora, vivir por Cristo también no solamente significa vivir una vida de bondad, de gentileza y amabilidad para con todos los hombres. No solamente significa que vamos a vivir una vida de confianza en Dios cuando experimentamos afanes, preocupaciones en la vida, sino que también vivir por Cristo significa que vamos a vivir una vida de pensamiento agradable a Dios. Así es, vamos a vivir una vida de pensamiento que es agradable a Dios. Note lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Entonces, vivir por Cristo significa que vamos a vivir una vida de pensamiento agradable a Dios, un pensamiento que va a agradar a nuestro Padre Celestial. El cristiano debe ocupar su mente solamente en cosas positivas, solamente en cosas que van a ayudarle a ser un mejor siervo del Señor. Aquí el apóstol Pablo menciona cosas verdaderas, no falsas, cosas honestas, no deshonestas, cosas justas, no injustas, cosas puras, no impuras, no inmundo, cosas amables y no lo opuesto a amable, todo lo que es de buen nombre, de buena reputación. Si hay virtud alguna, dice el apóstol Pablo,
algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente, hermanos, debe ser ocupada constantemente en las cosas del Señor. Y qué mejor manera de ocupar nuestra mente en la palabra de Dios, estudiando y meditando en lo que la palabra de Dios nos enseña. Me encanta utilizar ese texto cuando jóvenes, por ejemplo, me preguntan: hermano Willy, ¿qué opina usted acerca de esta canción específica? ¿Está bien que escuchemos esa canción? O simplemente pues preguntan de canciones en general. ¿Está bien que el cristiano escuche canciones del mundo? Y le explico a los jóvenes y también a hermanos adultos que también han hecho esa pregunta. Les digo: hermanos, en el mundo hay toda clase de canciones, hay toda clase de música. El cristiano debe ser inteligente, debe ser sabio, debe ser precavido en cuanto a lo que vamos a escuchar, en cuanto a lo que vamos a poner en nuestra mente. Así que le digo a los hermanos, Filipenses capítulo 4 y versículo 8 es un excelente estándar para una vez más determinar si la canción o algo que voy a escuchar, ¿verdad?, pues es agradable delante de Dios. Así que si la canción o cualquier cosa que yo voy a escuchar no pasa por el filtro de Filipenses 4:8, entonces no hay que tomar tiempo para escuchar esas cosas. Hay que dedicar el tiempo para escuchar cosas y pensar en cosas que están en armonía con la palabra de Dios. Nuestro pensamiento debe agradar a Dios constantemente. Entonces, ya Pablo aquí ha mencionado cuál es el estándar que debemos de seguir, que debemos de imitar para agradar a nuestro Dios. Así que Pablo aconseja a los hermanos ahí en Filipos y les dice que piensen en estas cosas, piensen en las cosas que valen la pena pensar. Hay tantas cosas en este mundo que muchas veces nos alejan de llevar a cabo la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado y solamente enfocarnos en las cosas que son agradables delante de Dios. Y Dios ya nos ha dejado el estándar aquí en su palabra. Nos ha dicho qué es lo que debemos hacer para agradar a nuestro Padre Celestial. Recordemos que es de suma importancia cuidar de nuestro corazón. Y recuerde, el corazón al que nos estamos refiriendo no es esta bomba de sangre. El corazón es el que está aquí, nuestros pensamientos. Debemos de cuidar de ellos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, hermanos, cuidemos de nuestra mente. Cuidemos de nuestra mente para que de esta manera podamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Recordemos que la batalla espiritual no es una batalla contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, 11 en adelante. Entonces es una batalla espiritual, y esa batalla espiritual se lleva a cabo aquí en la mente. Aquí es donde están los malos pensamientos. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, aquí es donde entran los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias, todas estas cosas. Y Cristo habló acerca de ello allá en Marcos capítulo 7, cuando le mencionó que lo que entra en el hombre no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Así que cuidemos nuestra mente, porque vivir por Cristo significa vivir una vida de pensamiento agradable a nuestro Padre Celestial. Ahora, finalmente, vivir por Cristo significa imitar. Vivir por Cristo significa vivir una vida de imitación de aquello que es agradable. Nota lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Note, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí.
Es decir, todo el buen ejemplo que yo les he dado a ustedes, mis amados hermanos, dice Pablo a los filipenses, todo el buen ejemplo que ustedes están viendo en mi vida, bueno, estas cosas, pues hagan estas cosas. Hagan estas cosas. El apóstol Pablo no era como los fariseos y escribas y saduceos, aquellos personajes de los cuales Jesucristo habló en Mateo 23, versículos 1 en adelante, donde menciona que ellos dicen pero no hacen. El apóstol Pablo, no, él fue un buen ejemplo para los hermanos. Él fue un buen ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como dice 1 Timoteo 4:12, palabras dirigidas a Timoteo. El fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estaba en la vida del apóstol Pablo. Y esto es lo que habían visto en su vida, en el ejemplo de Pablo. Lo que habían oído salir de la boca del apóstol Pablo. Pablo dice, imiten estas cosas, hagan estas cosas. Por eso Pablo se sentía con la libertad y esa oportunidad hermosa de poder decir a los hermanos, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. También en 1 Corintios 4:16, Pablo les dice a los corintios, hermanos, os ruego que me imitéis. Y lo mismo también observamos, ¿se acuerdan? En una lección anterior en Filipenses 3:17, imitar la vida del apóstol Pablo, una vida ejemplar, la vida de Cristo, una vida de ejemplar. Cristo es nuestro supremo ejemplo a seguir. Vivir por Cristo significa que vamos a imitar los buenos ejemplos de nuestros hermanos. Póngase a pensar en cuanto a la iglesia del Señor y piense en los hermanos y las hermanas en Cristo que son miembros de ahí de la congregación donde usted se reúne. ¿Cuáles son las cualidades y características que usted le gustaría imitar de su hermano en Cristo, de su hermana en Cristo? Probablemente usted quisiera imitar la dedicación del hermano Juan. Le gustaría imitar la persistencia, ¿verdad? Y la paciencia del hermano Efraín. Probablemente a usted le gustaría imitar la vida de amor de la hermana María, quien es muy amorosa con todos. Tal vez le gustaría a usted imitar ese espíritu evangelístico del hermano Alonso. Probablemente a usted le gustaría imitar esa vida de oración del hermano Carlos. En fin, hay muchos hermanos en la iglesia del Señor y pudiéramos aprender mucho de cada uno de ellos. Imitemos los buenos ejemplos. Ahora en este contexto de Filipenses, imitemos, ¿verdad? Pues la vida del apóstol Pablo. Sigamos su ejemplo. Y lo que hemos visto y oído y lo que hemos aprendido y tenemos aquí en las cartas, vamos a seguir esa enseñanza para que de esta manera podamos agradar a Dios en todo. Así que vivir por Cristo, hermanos, significa vivir una vida de bondad, gentileza y amabilidad. Vivir por Cristo significa vivir una vida de confianza en Dios. Vivir por Cristo significa vivir una vida de pensamiento que agrada a Dios. Y vivir por Cristo significa vivir una vida de imitación de esos buenos ejemplos. Dios nos ayude, hermanos, a que cada uno de nosotros podamos vivir por Cristo de esta manera, agradándole a Dios en todo, cuidando de nuestra vida espiritual para que así seamos un buen ejemplo de los demás y muchos puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por su amable atención que han mostrado en esta lección y pues Dios me los bendiga grandemente, bendiga a sus familias y les siga dando las fuerzas y el ánimo para continuar sirviendo a nuestro Dios, para continuar viviendo por Cristo como es digno del Evangelio. Así que nos vemos en la próxima ocasión para la lección número 34 de la verdad en amor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia
con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.